A ver, ya me explicaron. Ay, cabrón. Wow. Ay, cabrón. Wow, de repente se escuchan disparos. Retiro, hace rato yo dije, no da miedo, está bien leve. No, sí da miedito, sí. Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en Sudán del Sur, en las afueras de Juba, que es la ciudad capital, para conocer cómo es la vida de las tribus. Realmente aquí es un porcentaje muy importante de la población los que viven en tribus, los que viven de una manera de verdad muy rústica, muy rudimentaria. Y wow, la verdad, yo he tenido varias experiencias con tribus y demás, y debo decir que muchas veces se sienten como armadas, se sienten como hechas para el turista, para el fotógrafo, se siente todo hecho a la medida, por así decirlo. En este escenario, en esta ocasión, wow, en lo absoluto, esto es muy auténtico, esta gente realmente vive de esta manera, y obviamente no habría razón por la cual montar esto para un turista, porque Sudán del Sur es un país sin turismo, de verdad, nadie viene a hacer turismo para aquí. Y bueno, hoy vinimos a conocer el estilo de vida de los Mundari, que Mundari son la segunda tribu más grande en Sudán del Sur, con cerca de 500,000 personas en todo el territorio, en todas las fronteras. Y me llama mucho la atención que aquí la gente no se asusta con las cámaras. En Sudán del Sur, a la gente en la ciudad, en Juba, no le gustan las cámaras, ¿eh? O sea, te ven con una cámara, con un teléfono, la policía viene a por ti. La policía viene a decirte, te quieren poner una multa, te quieren sacar un soborno. Sales de la ciudad e incluso a la gente le gustan las cámaras. Él es el jefe de la tribu. Peter Mayer. Peter Mayer. Mayer. Sí, nos está explicando que él es el jefe de los Mundari, que es esta tribu que venimos a conocer. Lo tía po que jiran Mundari na. Tamam, thank you. Thank you. Anoke. Anoke significa como estoy bien, o sea, un poco como el inglés, a mí me suena como I'm okay, anoke. Tamam significa como hola, es como su saludo. Y guau, amigos, algo que me está llamando mucho la atención y a ver, que de hecho se ve bastante en Sudán del Sur, es la cantidad de armas que hay por doquier. Miren, por ejemplo, acá hay un arma, me parece que es una AK-47. Nada más aquí, a disposición de quien la necesite, de quien guste. Y miren, para que vean que de verdad no estoy como exagerando diciendo así de, pues vi una pistola y digo que están por todos lados. No, o sea, están por todos lados. Miren, acá hay otra más. Están nada más ahí. A ver, seguramente si sigo caminando voy a ver otra. Miren, les digo, sí, acá hay otra. O sea, acá hay otra arma grande, o sea, larga. Y esto tiene un contexto muy interesante. Lo que pasa es que Sudán del Sur lleva así de que muchos años en conflicto. O sea, toda su vida en conflicto. Primero tuvieron conflicto para poder independizarse, que esto les tomó muchos años. O sea, voy a súper resumir la historia, ¿ok? Voy a resumirla muchísimo. Pero básicamente fueron parte de Egipto durante décadas y décadas. Por ahí de los 60s ya por fin pudieron separarse de Egipto, pero era solamente Sudán, un solo país. Pero Sudán y Sudán del Sur pues tenían mucho conflicto por creencias religiosas, más que nada, entre otras cosas. Entonces ahí hubo otro conflicto para separarse. Entonces apenas en el 2011, o sea, tiene 10 años que pasó esto, por fin se independiza Sudán del Sur. Ya son un país independiente ahora sí, pero a la vez hay más conflictos en Sudán del Sur entre tribus, entre lucha de poder entre el presidente, el vicepresidente. Básicamente toda su vida han estado en conflicto. Entonces hay armas por doquier, hay armas a disposición de la gente y no es difícil conseguir una, por lo que me dicen. De hecho, ahorita pregunté más o menos cómo se consigue un arma, cuánto cuesta, y me dicen que con 4 vacas tú puedes comprar, por ejemplo, una AK-47, con 8 vacas compras tú un arma más grande y que están por ahí. De hecho, es normal que la gente tiene un arma y es como, me voy a casar, necesito dinero, pues vendo mi arma para que me den vacas y así empiezo una vida, pero luego pueden conseguir otra arma. Están a la disposición del pueblo las armas, es algo muy interesante
interesante. Es impresionante. Vaya, para mí que vengo de fuera, no les voy a mentir, me impacta bastante, pero es como son las cosas. Pero bueno, suficiente contexto. Vamos a conocer a los Mundari, que son una tribu que vive del ganado. De hecho, miren, podemos ver aquí que tienen a sus cabritas. Ahorita me tocó ver a los niños, que el trabajo de los niños es reunir el excremento de las vacas, del ganado en general, para quemarlo, porque al quemar el excremento ellos ahuyentan a mosquitos y demás plagas, y pues también de esta manera se deshacen del excremento. Los dejo con tantitas imágenes y ahorita seguimos platicando más a fondo del estilo de vida de esta tribu. Bien, bien. Le pregunté a este brother. Wow. Ok, ya. Bueno, lo están viendo. Le pregunté a este bro cuánto por un arma. Le dije así de, a ver, carnal, ¿cuánto por un arma? Muéstrame. Y me dijo, a ver, te voy a mostrar. Entonces la está buscando, la están armando. Y de hecho, fíjense cómo este bro es evidente que es como, es de los mandamás acá, miren. Tiene como su relojito ahí, como de plata. Ahorita vi que tenía teléfono. Y sí, la gente la verdad lo respeta. Aparte, habla muy bien inglés, habla súper bien inglés. Le estoy preguntando que cuánto por un arma así. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice. Okay, so how much for one of these? 8 cows. 8 cows? Yes. 8 cows, what is this, like $800? Yes. Ok, pues ahí está, $800 más o menos, 8 vacas por una de estas. O sea, no me dijo el precio en dólares, yo le pedí la conversión, pero sí, 8 vacas por una de estas. What kind of weapon is this? Mutufa. Mutufa. Yeah. Mutufa. The biggest one in the cattle camp. This is the biggest one. Yeah, this is the most powerful and the most expensive one. Me dice que esa es la más grande que se encuentra por la zona. Mutufa, le dicen. Y sí, pues sí se ve que es enorme. De hecho, miren cómo tiene para recargarlo en el piso y toda la cosa. Sí, no, esta cosa dispara muchas balas. ¡Wow! Me dice que es para protección de las vacas y que al tener esta arma, pues muestras como que tienes lo más chido. Porque pues, este es el arma más cara que hay, la más grande que hay. A ver, ya viéndolo así, $800 no se me hace tanto, ¿eh? Wow, me están explicando aquí sobre las cicatrices en su frente, miren, ahí se alcanzan a ver muy bien. Se las hacen con cuchillo y esto caracteriza mucho a la tribu Mundari. Miren, entonces a este bro se le ven mucho más marcadas, chéquense, ahí están. Entonces se las hacen con cuchillo, dejan que eventualmente cierre, cicatrice, y esto los caracteriza como miembros de su tribu. Que de hecho, estando en Sudán del Sur, sí he visto a personas que tienen marcas diferentes. Hay quienes tienen como rayas un poquito más así. Supongo que a lo largo de esta travesía estaremos viendo más marcas en más personas. Y sí, esto es para identificarse como tribu. Ellos en particular las ves así, como ves labiodentales, los identifica como mundaris. ¡Guau! Y miren esto, estamos viendo que la moda aquí en la tribu es como teñirse el cabello pues, rubio, ¿no? Miren, este hombre lo tiene, está como rubio, este hombre de aquí también lo tiene, y varios niños de igual manera tienen el cabello así como rubio. Estamos preguntando esto por qué es y cómo le hacen, o sea, es como, no sé, con agua oxigenada, van por tinte a la ciudad, ¿cómo le hacen? Pues, no, de hecho está muy interesante la respuesta, y esto lo hacen con orina de vaca. Entonces el pipí de las vacas lo agarran, se lo ponen en el pelo, y con el sol eventualmente pues, el cabello va agarrando este color, esta tonalidad, y es como su moda, es como su estilo. ¿Qué tal? Y pregunté si tal vez esto es no sé, por moda ahorita, tal vez lo vieron en la ciudad en algún lado y lo quisieron adaptar. No, me dicen que es de toda la vida, o sea, de toda la vida ellos agarran, se echan pipí de vaca y el cabello les queda amarillo. ¿Qué tal? Bien interesante, ¿no? Bien peculiar. Entonces sí, la moda, simbología aquí al parecer son las cicatrices en la frente y el cabello teñido con pipí de vaca.
Ahorita pregunté dónde viven realmente, como que yo aquí nada más a simple vista vi una explanada, me imaginé que tal vez aquí es donde ellos trabajan, ¿no? Donde traen al ganado, donde hacen sus actividades del día. Entonces yo hice la pregunta así como de, ¿pero dónde viven? ¿Dónde son sus casas? Y me dijeron, no, carnal, o sea, es aquí, las estás viendo, aquí viven. Y ya que me lo explicaron dije, ah, pues sí, ¿verdad? Hace todo el sentido del mundo, chéquense. Estas de aquí son camas, aquí este bro nos está dejando usarlo como modelo. Entonces todas estas estructuras que se ven alrededor del campamento son camas. Entonces miren, ahí es donde duermen, ahí hay otra, por ejemplo. Y pues no tienen techos, o sea, no son ni siquiera como casitas ni nada, sino que pues duermen así, o sea, se tapan con estas frazadas que estamos viendo. Si llega a llover igual y se meten debajo de este costal, pero pues así de sencillo. Y donde duerman va a depender del tamaño de la cama, ¿no? Por ejemplo, aquí igual y caben 2 personas, hay unas más grandes donde caben 3, hay algún afortunado que le toque solito, habrá una persona. Mira, al parecer la mamá llegó a decirle no estés de flojo y el niño le dijo, mamá, estoy modelando para el video. Por favor, no me esté dando órdenes, jefa. Gracias. Como que hubo conflicto, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? Vamos a preguntar. A ver, ya me explicaron. Ay, cabrón. Wow. Ay, cabrón. Wow, de repente se escuchan disparos. Retiro, hace rato yo dije, no da miedo, está bien leve. No, sí da miedito, sí. Ya nos explicó el guía. Al parecer es porque están como felices, emocionados, entonces disparan al cielo, porque ya ahorita van a bailar. Ah, miren, de hecho ahí van. Oh, ahí está, se están juntando con su bandera y al parecer van a bailar y todo. Y pregunté que por qué bailan, o sea, porque dije igual es, no sé, algún ritual, así como, y me dicen, no, nada más porque están felices. Y me dice, a ver, carnal, tú cuando estás feliz, cuando quieres celebrar, pues te vas a la disco, ¿no? Te vas al antro. Estos brothers, pues aquí bailan, se echan un traguito, aquí bailan, están felices, están chido. ¿Qué tal? Ah, pero bueno, para que no nos quedemos con la duda, ¿qué le dijo la chica al niño? Básicamente el niño se acabó el agua que estaba aquí, se estaba lavando los pies hace rato, de hecho podemos ver aquí la evidencia, se estaba lavando las patitas y la hermana llegó y le dijo, brother, te estás acabando el agua, némeme, sé más considerado, y el niño dijo, yo también merezco agua, yo también quiero limpiarme las manos, los pies. Ese fue el conflicto, ¿ok? Conflictos familiares de los Mundari. A ver, yo me imagino que pues como ven que estamos con la cámara y así, quieren mostrar bien así como toda su tradición, porque les gusta mucho la cámara, de verdad les encanta. Llegan y nos dicen foto. Mira. Aquí este brother, por ejemplo, le dice a Arisita así como de enséñame. Y toma una foto de los dos, ¿no? Y luego les gusta ver la foto. Sí, les encanta. Y cuando posan para una foto, suelen hacer todos la misma pose con las manos. Como este niño que estamos viendo. Está bien cool, de verdad, esto está súper cool. Está bien curioso el contraste de que hay algunos de ellos que tienen incluso teléfonos, miren, están grabando y toda la cosa. Sí, es un contraste bien, pues bien curioso, bien interesante, bien rudimentario, bien rústico, a la vez que tienen muy ligeros toques de modernidad. Estoy observando aquí entre toda la euforia que hay personas que sacan su teléfono para grabar, para tomar fotos. También veo que muchas personas tienen de repente reloj, tienen cierta joyería, cargan dinero en efectivo, lo cual me parece un contraste muy interesante porque es una sociedad muy austera, muy rural, con ciertos toques de modernidad. El mundo moderno poco a poco va alcanzando todos los rincones. Con estas pequeñas cosas, el hecho de que haya personas hablando de repente por teléfono aquí, mandando mensajes, grabando, checando alguna red social, es una muestra de cómo el mundo moderno va llegando a todos lados, a todos los rincones. Y a ver, una aclaración, ahorita les estaba platicando que estas personas duermen aquí, viven en estas camas. A ver, creo que me faltó especificar que esta como tal no es su casa, no es su aldea. Este es simplemente el campamento de ganado. Entonces traen a sus vacas, a sus cabras para aquí. De este lado, vaya, pueden haber más razones. Tal vez hay más pasto, tal vez hay más agua. Entonces las traen para acá, pasan acá un día, 2 días, luego se van para allá. Pero realmente su aldea como tal,
donde viven, donde están sus mujeres, etcétera, es más lejos. Tienen que caminar una buena distancia. Que eso me lleva a la observación de que sí, yo había notado que aquí no hay muchas mujeres. Realmente como el 10% o tal vez menos de las personas que hay aquí son mujeres. Y pues ahí está nuestra razón. Las mujeres se suelen quedar allá en la aldea y los hombres hacen la mayor parte del trabajo de traer al ganado para aquí, quedarse a dormir y al parecer celebrar. Vaya tremendo fiestón que está sucediendo ahí. La euforia se siente. Al parecer celebrar también es parte de estar fuera de casa, ¿no? Estás lejos de tu familia, celebras, te pegas una buena fiesta. Pero bueno, les decía que la gran razón de esta celebración fue porque hoy el clima no está tan soleado. De hecho, está nubladito. De repente cae una que otra gota de lluvia. Entonces esto les gusta porque como todos los días hace un calor tan tremendo, de verdad, muy tremendo, hoy sí pueden estar saltando, pueden estar bailando sin cansarse mucho. Entonces también aprovechan como para hacer este ejercicio. Me están dejando estas personas grabarlas bañándose, ok, sí preguntamos antes, no van a creer que no, dijeron que está bien. Y nada más quiero mostrarles, miren, se vienen a bañar aquí en este como el río. Realmente es agua estancada, me cuentan que es agua de lluvia, que pues se queda estancada aquí. Entonces llegan, se lavan con jabón y todo. Nada más por si tenían curiosidad de cómo se bañan, porque yo sí tenía la duda, porque realmente es muy seco, pero sí, te llegas a encontrar con ciertos asentamientos de pues agua, que esta es agua estancada realmente, pero hey, al menos para refrescarse, al menos para limpiarse. Y bueno, me cuentan que realmente el estilo de vida, las costumbres y demás, ya en la tarde, noche y en la noche, son igualmente interesantes, o sea, que cambian mucho, que son muy interesantes. Entonces, por supuesto, también lo quiero documentar, pero vamos a dividir el video en dos partes porque si no va a quedar muy largo. Así que en unos días subo la segunda parte con estos capos, a quienes les encanta la cámara. Si están viendo este video ya adelante, seguramente ya está arriba, entonces el enlace está aquí abajo en la descripción. Vayan a picarle por si quieren ver más del estilo de vida nocturno, ¿ok? Va a haber otro video de eso. Entonces, con eso concluimos esto. Gracias amigos por habernos acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Anoque. 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 Pimpollo. Anoque.